para iniciar felices, emocionados, porque celebramos al empresariado en el día de hoy, con muchísimas personas que han sido una pieza clave en el desarrollo de nuestro país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos y bienvenidas al evento en el que celebramos el día más importante para el empresariado dominicano. Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Empresa Privada y del Empresariado Nacional. Un 31 de mayo de 1963 se constituye el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que hoy conocemos como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Desde más de 6 décadas, el CONEP se ha consolidado como el principal espacio de convergencia del sector privado en la República Dominicana, fortaleciendo la institucionalidad y promoviendo una cultura empresarial responsable. Destacándose por el enfoque global, proactivo y de vanguardia, ha logrado incidir en la agenda nacional, impulsando acciones para fomentar un crecimiento sostenido que conduzca a una economía de bienestar. Con cada una de las acciones del CONEP ha liderado el fortalecimiento del sistema de libre empresa en todos los espacios de la vida nacional y ha participado activamente como agente de cambio y transformación en la consolidación de la democracia y de las instituciones. Y todo esto para promover el desarrollo económico y social del país. Y lo más importante es que cada una de estas acciones las hemos logrado gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Saludamos a continuación a las autoridades que nos acompañan y a todos nuestros invitados especiales. La excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al distinguido señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, aquí presente también. Junto al distinguido señor César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y con él saludamos a todos los miembros de la Junta Directiva y a los pasados presidentes del CONEP que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República Dominicana. Gracias. Al honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos también. Al excelentísimo expresidente de la República Dominicana, el señor Hipólito Mejía. Gracias por estar también aquí presente. Nos acompaña el señor Víctor Bisonó, el honorable ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Gracias también. Y con él saludamos a todos los honorables ministros que nos acompañan y que nos honran con su presencia. Al distinguido señor Jorge Guajardo, quien es invitado especial y orador de este acto. Gracias por aceptar esta invitación. A los excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático, consular y de los organismos internacionales, a los altos funcionarios que están con nosotros, directores, a los legisladores que dijeron sí, a los representantes de las empresas y organismos miembros del CONEP, a nuestros apreciados patrocinadores, los representantes de los partidos políticos, de la sociedad civil, de la academia, definitivamente a nuestros amigos de la prensa por el apoyo. Este es un día muy especial porque celebramos ese valor de impulsar país todos unidos hacia una misma dirección a través de la transparencia, de la confianza, y por eso nosotros estamos llenos de júbilo porque celebramos ese Día Nacional de la Empresa Privada con todos ustedes como testigos. Y a continuación recibimos al señor César Dargan Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que nos dará la bienvenida formal presentando la Visión 2025, el compromiso empresarial con el país que queremos. Adelante. Hace 62 años, un grupo de empresarios con visión, determinación y compromiso dio origen al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Lo hicieron de manera voluntaria, guiadas por los vientos de libertad que empezaban a soplar tras la caída de la dictadura y frente a las amenazas convulsas que ponían en riesgo nuestra estabilidad.
Hoy con orgullo podemos afirmar que el CONEP constituye el principal espacio de articulación del sector empresarial de la República Dominicana y una referencia para toda la nación, para toda la región. Los principios que orientan e inspiran nuestra organización nacen de una convicción de que se puede construir país con visión compartida y voluntad de colaborar. Gracias, doña Raquel, por acompañarnos y por su apoyo siempre. Presidente Mejía, gracias por su cercanía, su franqueza y el compromiso con el sector privado. Señores ministros, directores, la mayoría de ellos mi promoción, mis amigos, mis hermanos. La oposición aquí presente, y quiero saludar del Partido de la Liberación Dominicana a su secretario general, Johnny Pujols. Quiero también saludar la Fuerza del Pueblo en la persona de el senador Omar Fernández y también Natanael Concepción, delegado ante el diálogo designado por el presidente Fernández, amigos de la academia, de la sociedad civil, empresarios que hoy celebramos. Junto a ustedes no solo celebramos una trayectoria, reafirmamos el valor de impulsar país. Y lo hacemos consciente de que los desafíos que compartimos como sociedad requieren más que buenas intenciones, exigen integridad, visión, confianza, transparencia y propósito. Este es un momento para recordar que construir país no es tarea de un solo sector. Requiere liderazgo colectivo y responsabilidad compartida. Y eso comienza por sentarnos en la mesa con el ánimo de cooperar y con compromiso de cumplir. Y qué bueno que eso es posible en este país. Por sexta ocasión en los últimos 8 años, tengo el honor de dirigirme a ustedes para dar inicio a esta conmemoración tan especial. Hago referencia a estos años porque al organizar las ideas que compartiré, reflexioné mucho en torno a lo que ha ocurrido en este periodo, pero sobre todo a dónde estamos hoy y hacia dónde caminamos en el futuro. Hemos logrado importantes avances que han permitido que hoy la República Dominicana se destaque por su estabilidad y su crecimiento. Pero también enfrentamos riesgos que son reales y latentes. Nuestro país no está exento a las amenazas del entorno global. Volatilidad financiera, presiones geopolíticas, cambio climático, tensiones comerciales y disrupciones tecnológicas, para solo mencionar algunas. Por eso reiteramos que la gestión integral de riesgos debe ocupar un lugar central en la planificación nacional. Solo anticipando, evaluando y actuando con responsabilidad podremos sostener lo que hemos construido y avanzar hacia una economía más resiliente y más sostenible. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Como recordarán, a finales del 2023 y antes del inicio oficial de la campaña del 24, desde el CONEP convocamos un amplio proceso de diálogo y consulta a los fines de contribuir al desarrollo nacional a través de estrategias de impacto del corto, mediano y largo plazo. Al presentar las conclusiones a los candidatos y al país, propusimos promover una transición hacia una economía de bienestar. En otras palabras, hicimos un llamado a la acción para mirar el desarrollo más allá del PIB y visibilizar el progreso en términos de la calidad de vida de todos los dominicanos. Colocamos en el mismo nivel de prioridad el desarrollo productivo y el desarrollo humano de nuestra gente. Hoy damos un paso firme hacia la rendición de cuentas y el seguimiento efectivo de nuestras propuestas, con la presentación de una plataforma de monitoreo de los indicadores de cumplimiento de la 10ª Convención Empresarial. Esta herramienta nace de nuestro compromiso con la coherencia, porque si promovemos una visión compartida de país, debemos también rendir cuentas sobre nuestro propio desempeño y el avance de los consensos que hemos construido. Presentamos una plataforma de monitoreo con más de 87 indicadores para los que hemos identificado fuentes institucionales fidedignas. No usamos la inteligencia artificial para procesarlos hasta este momento, aunque tengo que confesarles que cada vez más consulto con mi amiga ChatGPT y me ayudó a redactar en gran parte este discurso,
pero no se lo digan a mi junta de directores. Eso sí, lo que no se puede automatizar es el compromiso, ni la voluntad de rendir cuentas. Eso sigue siendo 100% humano. De entrada, les adelanto algunas buenas noticias que arroja este monitoreo. La industria nacional ha anunciado compromisos de inversión para este año por encima de los 87,000 millones de pesos. El sector de las zonas francas, que se propuso la meta de aumentar 200 empresas al 2028, ya cerró el 2024 con 74 nuevas empresas y este año ha seguido su crecimiento. El sector turismo se propuso la meta de 10 millones de visitantes por la vía aérea. Al cierre del 2024 ya llevaba 8.5 millones y sigue creciendo. Se observan avances en la diversificación de la inversión, con 15 nuevas emisiones privadas y un aumento de la participación del sector privado en los valores bajo custodia de 10.5 a 15.2%. Nos fijamos la meta compartida de creación de 500,000 nuevos empleos formales, de los cuales ya se experimenta más de un 20% de avance. Además, ha quedado evidenciado un esfuerzo extra de nuestras empresas, que en condiciones externas adversas, como las que han afectado las revisiones salariales más recientes, han facilitado ajustes por encima de las posibilidades. En esta ocasión, la posición del sector privado ha contribuido a que se produzca un ajuste que triplica la inflación acumulada en este periodo. Es decir, con acciones tangibles reiteramos nuestro compromiso con nuestro activo más importante, que son nuestros colaboradores. Y seguimos abogando por una modernización de nuestro marco institucional que genere las condiciones para más formalidad y para generar más empleos. Reformas que sean reales e integrales y que permitan que todos como país ganemos. Por otra parte, los indicadores monitoreados recuerdan que aún tenemos que seguir trabajando para mejorar en temas claves para nuestro desarrollo. El sector eléctrico aún presenta niveles de pérdidas por encima del año 2023, cuando establecimos las metas. El alto potencial del sector minero y de la construcción debe ser impulsado para verdaderamente mover la aguja de nuestro desarrollo. La educación sigue siendo uno de los principales retos con efectos transversales para toda nuestra sociedad. La informalidad y el comercio ilícito siguen siendo trabas relevantes para la competencia sana, tanto de las MIPYMES como de las grandes empresas. Amigos y amigas, medir es parte esencial de transformar. Lo que no se mide, no se gestiona, y lo que no se gestiona, no cambia. Por eso, esta plataforma permitirá dar seguimiento público y transparente a las iniciativas priorizadas durante la convención, evaluando logros, identificando rezagos y reforzando la articulación con los distintos sectores. No se trata solo de compromisos en papel, se trata de convertir ideas en resultados y resultados que generen confianza. Porque en tiempos de alta demanda social, cumplir es más que una responsabilidad, es una forma de liderazgo. Señoras y señores, un aspecto que ha venido ocupando un lugar en primer orden de nuestra agenda es la aplicación de los principios de conducta empresarial responsable. En nuestra propia casa hemos asumido el compromiso de liderar con el ejemplo. En los últimos años, el CONEP ha fortalecido su gobierno corporativo con la actualización de sus estatutos, la aprobación de reglamentos internos más robustos y la adopción de un código de ética y conducta que guía nuestras decisiones y nuestras relaciones institucionales. Estos avances responden a una convicción muy profunda, y es que toda organización que aspire a transformar su entorno debe primero asegurarse de tener una estructura sólida, reglas claras y una cultura de integridad desde adentro. En línea con este compromiso, con la transparencia, hoy anunciamos que también será lanzada la plataforma Conducta Empresarial Responsable, desarrollada por el CONEP con el apoyo del BID y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Muchísimas gracias, doña Milagro y todo su equipo por el esfuerzo que han expuesto para que esto sea una realidad. Esta iniciativa busca fortalecer las prácticas éticas y responsables en el entorno empresarial dominicano, alineadas con los más altos estándares internacionales. La plataforma ofrecerá herramientas prácticas, contenidos formativos y mecanismos de autorreflexión para que las empresas, sin importar su tamaño o sector, puedan avanzar en una cultura de cumplimiento, respeto y debida diligencia. No se trata de prevenir riesgos, sino de promover activamente una forma de hacer negocios que genera valor compartido y que fortalece la confianza pública. Estamos dando un paso concreto para traducir principios en acción y aportar a una República Dominicana más ética, competitiva e inclusiva. Amigos y amigas, una de las iniciativas que impulsamos con más entusiasmo es la publicación del catálogo de prácticas prometedoras conjuntamente con el PNUD. Esta colaboración nos ha permitido visibilizar, identificar y reconocer acciones concretas del sector privado dominicano en favor de la sostenibilidad. Con mucho orgullo podemos decir que desde sus inicios en el año 2020, 179 empresas y organizaciones han presentado 217 iniciativas que superan inversiones comprometidas por más de 3.000 millones de dólares e impactan positivamente en los 17 indicadores de los ODS. Estamos en la fase final de evaluación de la 5ª edición de Prácticas Prometedoras con 66 nuevas iniciativas en modelo de negocio, responsabilidad social corporativa y MIPYMES. Los resultados serán anunciados este verano junto con la apertura de la 6ª edición. Y por eso invitamos a más empresas a sumarse y a demostrar que en la República Dominicana se puede crecer haciendo las cosas bien. Porque cada buena práctica cuenta, inspira y transforma. En lo adelante corresponderá al presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, el discurso central de esta ceremonia, y con más sustancia y con el mensaje institucional y muchísimo más interés. Posteriormente contaremos con la intervención de nuestro orador internacional invitado, Jorge Guajardo. Su visión sin duda será de gran valor para comprender el contexto global que hoy condiciona muchas de las decisiones locales. Aprovecho esta etapa para reconocer, resaltar y felicitar la gestión que está haciendo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de los Diputados, Alfredo Pacheco. Gracias, presidentes, y en ustedes saludo a todos los senadores y diputados aquí presentes. El diálogo constructivo es el que sienta las bases del fortalecimiento de nuestro desarrollo y de nuestra democracia. Por eso les agradezco su apertura para que el próximo 5 de agosto celebremos el Foro Legislativo Empresarial, que nos permita de manera conjunta revisar la agenda legislativa, identificar prioridades y en un ambiente de respeto, identificar los puntos de interés común en los que podemos seguir avanzando. Gracias, presidentes. Señoras y señores, en ocasiones se siente una tensión silenciosa en el ambiente, una mezcla, como he estado mencionando, de logros innegables, pero también de preguntas sin responder. En esta era de la hiperconectividad y de cambios acelerados, la ansiedad no es solo individual, es también social. Vivimos en tiempos donde las certezas se desdibujan y las expectativas se acumulan. Cuanto mayores son los desafíos, mayor debe ser nuestra responsabilidad. Cuanto más complejos son los tiempos, más firme debe ser nuestro trabajo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el país, con su institucionalidad democrática, con el respeto de las libertades económicas y de empresa, con el impulso de políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible, a la inversión y al fortalecimiento del diálogo público-privado. Junto a los hombres y mujeres que conforman el CONEP, hoy resaltamos la acción empresarial con propósito, la visión de un país compartido y el liderazgo que une a una nación.
que este encuentro sea una nueva oportunidad para construir confianza, para generar esperanza y para seguir avanzando. Sean todos ustedes bienvenidos a la celebración del Día Nacional de la Empresa Privada y un nuevo aniversario del CONEP. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor César Dargan por esas palabras que nos han movido a todos y que destacan esa importancia de esa visión en conjunto, como país, como nación, como uno solo. Y todos con un mismo propósito, y es el bienestar de nuestra economía o nuestra economía con bienestar. Una transformación, obviamente, que se pide desde una transparencia, asumiéndose con mucha responsabilidad. Y muy importante, esta frase me encantó: cada buena práctica inspira y transforma. Así que vamos a quedarnos con este mensaje todos los aquí presentes para seguir aportando a nuestra República Dominicana. Y hablando de aportes, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores que han hecho posible este encuentro en la categoría Diamante, a Martí, a Inicia, a Central Romana, a Grupo Humano, Banco Popular, Claro, Grupo Universal, Banco Santa Cruz, y en la categoría Platino a Café Santo Domingo, a Multiquímica, Pasteurizadora Rica, Grupo Punta Cana, Cervecería Nacional Dominicana, Macrotec, a DP World y a Eje Jaina. Y en la categoría Oro, Apoyo Cibao, a Laboratorios Referencia, a MAFRE, a Grupo Linda, a Barrick y a BHD. Y por último, en la categoría Plata, gracias a Agua Planeta Azul, a Metaldón, a Energas, Industrias San Miguel, Estrella y Tupeta Abogados, CMI, a Dominican Watchman, a Laboratorio Amadita, Diezco y Scotia Bank. Gracias al aporte de ellos es que hoy podemos celebrar este día tan especial. Y a continuación invitamos que nos acompañe el señor Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, en su ponencia, El compromiso del sector privado con el futuro de la República Dominicana. Lo recibimos con un cálido aplauso. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República. Honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República. Honorable señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Excelentísimo señor Hipólito Mejía, expresidente de la República, y Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República y directora de Ética Gubernamental. Representante del liderazgo político de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, y senador del Distrito Nacional, Johnny Pujols, representante del PLD, secretario general. Saludo a la Junta de Directores del CONEP y en ella a los representantes de las empresas y organizaciones miembros del CONEP. Honorables ministros que nos acompañan. Distinguido señor Jorge Guajardo, invitado especial y orador de este acto. Señores miembros del cuerpo diplomático, consular y de los organismos internacionales. Honorables altos funcionarios de la Nación y legisladores aquí presentes. Distinguidos amigos empresarios de la Nación. Representantes de los partidos políticos, amigos de la prensa, señoras y señores. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta doble celebración. El Día Nacional de la Empresa Privada y el 62 aniversario del CONEP, una institución que durante más de 6 décadas ha sido voz, fuente y motor de la iniciativa privada en la República Dominicana. Esta fecha, ya consolidada en el calendario nacional, no solo es un reconocimiento al aporte histórico del sector privado, sino también una invitación a mirar al futuro con visión, compromiso y unidad. Me honra hablarles como presidente del CONEP, acompañado de una junta de directores comprometida y de una membresía que agrupa a más de 60,000 empresas en todo el país.
Unidos, hemos alcanzado la más amplia representación del sector privado dominicano, porque trabajando juntos llegamos más lejos. Nuestra agenda de trabajo es activa, enarbola principios comunes y una convicción firme en el papel transformador del sector privado para que nuestro país alcance su máximo potencial. Hoy celebramos nuestra historia, pero también asumimos con responsabilidad la obligación de seguir trabajando. Vivimos tiempos marcados por la incertidumbre, el rediseño de la cadena de suministro, la aceleración tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y las recientes medidas de política comercial por parte de muchos de nuestros socios están redefiniendo el comercio global. Esto nos reta aún más a fortalecer nuestra resiliencia, diversificar nuestra inserción externa y planificar con mayor previsión. Por eso, es más que oportuna la participación de nuestro invitado especial, Jorge Guajardo, ex embajador de México en China. Como asesor en riesgos globales, sus perspectivas nos ayudarán a entender cómo se configura el mapa geopolítico mundial y qué oportunidades se abren para países como el nuestro en este contexto. Si seguimos acercando la mirada en nuestra propia isla, contamos con desafíos complejos como la creciente crisis en Haití, controlado ya casi en su totalidad por bandas armadas, que plantea un riesgo inmenso, multidimensional, que impacta nuestra seguridad nacional, nuestra economía, y además plantea un desafío permanente a la estabilidad de nuestro país y de todo el continente. Este es un tema que exige respuestas integradas y consensuadas. Por eso, valoramos y reconocemos la altura, la responsabilidad con la que han actuado en esta coyuntura los presidentes Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Para ellos un gran aplauso y sobre todo para Hipólito Mejía aquí presente con nosotros. Cada dominicano debe valorar este gesto, poco frecuente en la región, donde lamentablemente vemos una proliferación de regímenes antidemocráticos o populistas. Reunir el liderazgo político en torno a un objetivo común demuestra madurez institucional y sentido de Estado. Saludamos la convocatoria del Consejo Económico y Social y confiamos en que este diálogo se traduzca en acciones concretas. La República Dominicana cuenta con un activo invaluable y es nuestra capacidad de dialogar y construir consensos. Esa es una fortaleza que debemos cuidar con celo, especialmente cuando aspiramos a un desarrollo más integral y sostenible. Gracias a la estabilidad política, al empuje empresarial y a una sociedad activa, hoy somos una economía diversificada con una base sólida y potencial de más. Pero para alcanzar ese más, debemos enfrentar con determinación los desafíos que siguen limitando nuestro progreso. Ahora permítanme hacer algunos enfoques puntuales de carácter histórico que no competen exclusivamente a las presentes autoridades, pero que debemos tomar en cuenta. Son temas que requieren una visión de largo plazo, donde todos los sectores trabajen juntos para proteger lo que hemos construido y conquistar lo que aún nos hace falta, como la mejora urgente de la calidad educativa, la eficiencia del gasto público, la reducción de la informalidad, la lucha contra la competencia desleal y la eficientización de la gestión municipal y del ordenamiento territorial. Hemos dado pasos importantes, pero el contexto actual nos exige más y más rápido, porque el mundo no nos va a esperar. Competimos con países que están tomando decisiones audaces y si aspiramos a más, debemos actuar con más ambición. Debemos romper con el estancamiento estructural y construir una visión país que trascienda gobiernos. El Banco Mundial advirtió en su informe de desarrollo global que la República Dominicana es uno de los 108 países atrapados en la trampa del ingreso medio.
Pero no es verdad que estamos condenados a eso. Tenemos todo para estar entre los países extraordinarios. La Estrategia Nacional de Desarrollo ya entra en su recta final. Superamos una pandemia, enfrentamos inflación global, choques externos. Es hora de revisarla y actualizarla con honestidad y sin miedo a sobrepasar las barreras que nos impidan avanzar. El Plan Meta 2036 presenta una gran oportunidad y plantea objetivos ambiciosos pero alcanzables. Cualquier estrategia integral debe estar acompañada de gobernanza, de seguimiento y rendición de cuentas, y así como continuidad del Estado para que no muera en un cambio de gestión. Y si hay un eje que condiciona todo, es la educación. Llevamos más de una década invirtiendo el 4% del PIB, pero los resultados aún no se reflejan de forma favorable. Según el informe PISA, más del 70% de nuestros estudiantes no alcanzan los niveles mínimos de matemática, lectura y ciencia, y eso es inaceptable. Valoramos los esfuerzos que se realizan desde el gobierno a través de la nueva gestión del ministro de Educación, pero es momento de hacer las cosas distintas, con excelencia docente, con evaluación tecnológica y con enfoque en la empleabilidad y en las competencias. Porque la educación no es un gasto, es la inversión más rentable para el desarrollo. Ese capital humano bien formado será el que aproveche las oportunidades que abren el nearshoring y el friendshoring. Nuestra ubicación, infraestructura, zona franca, la industria, nos colocan en una posición privilegiada. Según la CEPAL, en 2024 alcanzamos un récord histórico de inversión extranjera directa, más de 4.523 millones de dólares. Es una señal clara de confianza. Y si resaltamos el aporte de la inversión internacional, con más pasión aún reconocemos a nuestros empresarios nacionales, los que invierten aquí, los que crean empleos aquí y los que creen en este país. El sector privado genera el 86% del empleo, el 85% del PIB y representa el 90% de la inversión. Y más allá de números, aporta dignidad, oportunidades y desarrollo humano. Hace una semana fuimos coanfitriones del Diálogo Empresarial de las Américas. Allí alineamos prioridades con líderes del continente y reafirmamos nuestro compromiso con la integración y el desarrollo sostenible. En diciembre, la República Dominicana seremos la sede para la Cumbre de las Américas en Punta Cana y el sector privado volverá a presentar propuestas concretas a los jefes de Estado, porque creemos que las grandes transformaciones solo ocurren cuando se trabaja con propósito en común. Señoras y señores, en tiempos de ansiedad colectiva, donde las expectativas sociales son más altas que nunca, el liderazgo empresarial, político y social tiene una responsabilidad ineludible, la de generar confianza y la de cumplir. Confianza para trabajar unidos, confianza para construir metas comunes, confianza para transformar los desafíos en oportunidades. Y no hay desafío que no podamos enfrentar si lo hacemos como sociedad. Hoy no solo celebramos los aportes del sector privado, renovamos nuestro compromiso con el país, con su gente y con sus instituciones y con su futuro. Aquí estamos con voluntad, con convicción y con la firme determinación de seguir impulsando el país que podemos y merecemos construir con bienestar para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Celso Juan Marrancini, quien ha destacado en su exposición lo importante de asumir todo con responsabilidad, trabajar juntos para cuidar lo que hemos logrado y trabajar juntos para lo que queremos lograr como nación, ese país que podemos y que merecemos. Y todo esto
cuidando la integridad con muchísimo celo como gran valor. Como dijo en sus últimas líneas, confianza para trabajar unidos hacia esa visión de nación que todos tenemos. Gracias, gracias por esas palabras valiosas que nos ubican en esa dirección, donde nos ponen a todos un poco de responsabilidad en esta tarea tan importante de construir esa República Dominicana. Y a continuación vamos a invitar a que nos acompañe el señor Jorge Guajardo, que nos deleitará con su conferencia magistral El futuro de América Latina en la era del nearshoring y la transformación geopolítica. El señor Jorge Guajardo es uno de los diplomáticos mexicanos más reconocidos a nivel internacional, con una carrera que destaca la combinación de la política exterior, la asesoría estratégica y los negocios internacionales. Se desempeñó como embajador de México en China entre 2007 y 2013, un periodo clave para la transformación de China como potencia global. Su gestión, una de las más largas en este cargo, le otorgó la perspectiva única sobre las dinámicas internas del país asiático, así como las relaciones comerciales y diplomáticas. El señor Guajardo asesora empresas globales en la estrategia internacional y es analista destacado en medios como The New York Times, Financial Times, el Wall Street Journal, The Economist y CNN. Actualmente es socio de DG8 Group en Washington, D.C., donde asesora empresas globales sobre estrategia internacional. Es licenciado por la Universidad de Georgetown y tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Y lo vamos a recibir aquí con un fuerte aplauso en nuestra República Dominicana. Sea bienvenido el señor Jorge Guajardo. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con el imposible reto de tratar de darle lógica a lo que no la tiene. Pero vamos a tratar. Obviamente el ambiente geopolítico comercial cambia todos los días. Todos nos levantamos a ver qué, pues ya no tweet, pero qué Truth Social puso el presidente Trump, que cambia radicalmente la situación geopolítica, pero creo que escondido en todo este caos, hay cosas que podemos entender y oportunidades para nosotros. Y de eso quisiera platicarles un poco hoy. Y por odioso que suene, quisiera empezar con un poco de historia. Historia, pues no es un tema muy entretenido en una cumbre empresarial, pero creo que vale la pena nomás remontarnos a 1979, porque gran parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con China. Lo que cambia todo es el factor China. Y por eso el 1979 es una fecha importante, porque es en ese año cuando llega al poder en China Deng Xiaoping, un líder que reemplaza o sucede, no lo reemplaza, sucede a Mao Zedong, que si bien consolidó el poder en China, pues gobernó en una época de caos, de pobreza masiva, de hambrunas, de cerrazón, de guerra interna. Y llega Deng Xiaoping, se encuentra a un país en ruinas económicamente y dice y se propone que va a abrir a China al mundo, lo que se conoce como el proceso de reforma y apertura, y que la va a abrir para convertirse en la fábrica del mundo. Todos ustedes conocen este proceso, todos ustedes lo han visto. Todos saben de los productos hechos en China, todos saben que son muy baratos, todos saben que tienen mano de obra barata y todos saben que nos han inundado de productos. Esa parte de la historia la conocemos bien. Quizás la parte que no se conoce tan bien es que para lograr esto, para convertirse en la fábrica del mundo,
lo que China hace es que empieza a urbanizar a su población rural. Un país de 1.300 millones de habitantes, una población rural aproximadamente del 70%, todos sabemos que las poblaciones urbanas son más productivas por efectos de aglomeración, porque las industrias se hacen con todas las cadenas de suministro. Entonces Deng Xiaoping dice: vamos a empezar a urbanizar a la población rural de China para así convertirnos en la fábrica del mundo. ¿Qué quiere decir urbanizar a la población rural de China? Él se propone empezar a urbanizar a 20 millones de chinos. 20 millones de chinos. ¿Qué es esto? ¿Mucho? ¿Es poco? ¿Es nada? Bueno, 20 millones de chinos lo uso yo como contexto. Uso Nueva York. Todos ustedes han estado en Nueva York. Los que no lo han visto en televisión, me imagino que todos han estado en Nueva York. Conocen Nueva York, una ciudad de rascacielos, que tiene 3 aeropuertos grandes, que tiene universidades, carreteras, hospitales, vivienda, todo lo que vemos en Nueva York. Bueno, en el proceso de urbanizar a sus 20 millones de ciudadanos al año, para todo fin práctico, China estaba construyendo 2,5 Nueva York todos los años. 2,5 Nueva York, 2,5 Nueva York. O sea, imagínense ese nivel de crecimiento, porque esos son los 20 millones de chinos que estaban llegando a las ciudades y era lo que tenían que hacer. Y ese se convierte en el verdadero motor de crecimiento de China. Eso es lo que empieza a generar este crecimiento que nosotros conocemos, por el cual pasó China del 11, 12, 13%. Y para urbanizar a toda esta gente, empiezan a construir acereras, cementeras, vidrieras, petroquímicas, todo lo que se requiere para construir ciudades. Dicen: vamos a hacerlo nosotros aquí en China, porque nosotros estamos usando el material. Y así empieza a crecer China, y así vemos ese milagro de crecimiento chino. Como contexto, el 80% de la vivienda china fue construido de 1980 a la fecha. Echen ojo cuando salgan de aquí, volteen a sus alrededores y vean la vivienda de República Dominicana o de todos los países donde vayan y pregúntense cuánta ha sido construida de 1980 a la fecha. Mucha, no lo dudo, pero no deja de ser destacable que un país de 1.300 millones de habitantes construye el 80% de su vivienda en los últimos 45 años. Ese era el motor de crecimiento chino. La construcción de vivienda representaba el 30% del PIB chino. Ahí estaba el crecimiento. Muy bien. China va creciendo, todos quieren ser parte de esto. Estados Unidos quiere ser parte de esto. Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria de conquistar mercados. Siempre desde la posguerra ellos se han enorgullecido de que ellos abren mercados y dicen ellos, aquí en República Dominicana es sensible decirlo, pero dicen ellos que conquistan al mundo a través de sus productos, no de sus ejércitos. Ellos, no yo, ellos. Y así van a hacer con China, la van a conquistar. Quieren una parte de ese pastel de crecimiento para sus empresas, para Boeing, para Caterpillar, para Honeywell, para sus bancos, para Goldman Sachs. Dicen: nosotros ese crecimiento, 13%, nosotros estamos mandados a hacer para aprovecharlo, vamos a abrir a China. Empieza el proceso de ingresar a China a la OMC. Estamos hablando del 95 más o menos, del año 95, 96, siguiendo en la presidencia de Bill Clinton. Y en el proceso de abrir a China, de nuevo, los Estados Unidos, porque dicen que lo hacen por razones morales, no económicas, dicen que al China ingresar a la OMC, pues va a ser un pueblo más rico,
que va a exigir más derechos, que van a empezar a exigir la democracia. Entonces dicen que la apertura de China es para promover los valores que Estados Unidos promueve, pero en el ínterim es una gran oportunidad para las empresas americanas que en efecto entran a China, les va de maravilla, con una salvedad. Resulta que al abrir China para las empresas de Estados Unidos, también se estaba abriendo Estados Unidos para las importaciones chinas. Esa parte no la vieron tan clara. ¿Y qué sucede con las importaciones chinas? De nuevo, lo que aquí conocemos, lo que todos ustedes viven, pues resulta que llegan y son muy baratas y son buenísimas, y Walmart cada día tiene precios más baratos y todos estamos ganando porque lo que antes costaba $10, ahora lo conseguimos en $2, las importaciones chinas son maravillosas. Hasta ahí muy bien, hasta que empiezan a desindustrializar sectores enteros de la economía americana, estas importaciones chinas. Hay un estudio que se llama The China Shock, que hicieron 3 autores americanos, que ve de manera clara cómo los distritos que más importaciones de China tienen, más desempleo tienen. El estudio de China Shock habla de 2 millones de desempleados por las importaciones chinas. Ahora, 2 millones de desempleados no es mucho, es lo que Estados Unidos cíclicamente desemplea y emplea en un mes. Entonces, 2 millones de desempleados no es una cifra que nos debe de alarmar. Lo que cambia con estos 2 millones de desempleados es que son desempleados de industrias que desaparecieron en su conjunto. La industria mueblera de Carolina del Norte, ¡pum!, desaparecida. La industria textil de Virginia, desaparecida. Entonces, estos desempleados que normalmente perdían un trabajo, iban a la vuelta de la esquina y conseguían otro, ahora se dan cuenta que ya no tienen trabajos para conseguir, que la industria donde ellos trabajaban desapareció, se fue por las importaciones chinas. Y aquí empieza algo nuevo, que es ese sentimiento de desencanto de la población americana, de que el libre comercio no le estaba funcionando a ellos, de que sí tenían productos más baratos, pero los productos más baratos no tienen ningún sentido si no tengo dinero para comprarlos porque no tengo trabajo. Entonces empieza un desencanto con el libre comercio que el entonces candidato Donald Trump entiende muy bien, lo mide muy bien, y hace una campaña en el 2016 diciendo que él va a regresar los trabajos a Estados Unidos, que él va a poner aranceles, que él está en desacuerdo con todo este libre comercio. Lo hemos oído decir que la palabra arancel es la palabra más bonita del diccionario. Creo que él genuinamente cree que el libre comercio no es bueno, genuinamente cree que el proteccionismo es lo que se requiere, detecta esta beta en el electorado estadounidense, la usa y llega a la presidencia. Y llega a la presidencia en el 2017 y empieza a imponer aranceles. Empieza con China, la cual empieza a imponer aranceles, pero luego empieza a amenazar con aranceles a México, a la Unión Europea. Y lo que se empieza a dar cuenta él es que los países hacen hasta lo imposible para evitar que se les impongan aranceles. Que resulta que el mercado de Estados Unidos es una arma muy poderosa para hacer que otros países
hagan lo que él quiere. Y empieza a cambiar ese juego, no le da mucho tiempo, se viene el 2020, 2019, la pandemia, el COVID, que también nos demuestra algo totalmente nuevo para los Estados Unidos. Y eso es que Estados Unidos se da cuenta por primera vez en su historia que ya no controlan sus cadenas de suministro, que todo eso que habían estado mandando al exterior, de repente, caray, pues es problema. Y ustedes se acordarán de las máscaras N95, los respiradores, las batas, las jeringas. Bueno, pues resulta que todo las hacía China. El 80% de los medicamentos que Estados Unidos importa los hacen en China. Y en la crisis de la pandemia, entre que son peras o son manzanas, China le dice a Estados Unidos, pues no te mando máscaras N95, las quiero para mí. Y Estados Unidos, el país de la abundancia, el país que lo tiene todo, que lo crea todo, que lo hace todo, de repente se da cuenta que no tiene lo más básico para salvar la vida de sus ciudadanos. Y ahí se dan cuenta de una vulnerabilidad que estamos viendo hasta la fecha, cuando se dan cuenta que ya no tienen control de sus cadenas de suministro y que en momentos de vulnerabilidad o de crisis esto puede ser una vulnerabilidad. El presidente Trump pierde la reelección, entra el presidente Biden. Importante destacar, todos los aranceles que el presidente Trump le impuso a China, el presidente Biden los deja, muchos los aumenta. Y esto es muy importante destacarlos porque muchos creemos, yo me incluyo a veces, que esta es una tendencia pasajera, que esta es una tendencia que termina con la presidencia del presidente Trump o que terminó. La realidad es que no. La realidad es que Biden se mantiene con esta misma tendencia proteccionista, con esta misma tendencia de querer controlar sus cadenas de suministro, y esa da la primer ola del nearshoring, del friendshoring, donde Estados Unidos dice durante la presidencia de Biden que quieren divorciarse comercialmente de China, que quieren traer la cadena de suministro a países más amigables, por si las dudas. Y empieza el problema del proceso del nearshoring, pero como todo en el mundo, la crisis pasa, se nos olvidan los problemas y regresamos a la zona de confort. Estados Unidos no fue excepción, se pasó la crisis del COVID, se medio acabó el proceso de nearshoring o bien perdió ímpetu. Y ahí vamos. Así vamos con ese proceso. Cuando otra vez el presidente Trump, candidato Trump, vuelve a hacer campaña con este instinto proteccionista, gana la elección y sabemos lo que sucede de ahí en adelante, no se los tengo que platicar, todos lo hemos vivido. Una cosa que es diferente, él agarra bronca con todo el mundo, le empieza a imponer aranceles a todo el mundo. Bueno, ese no era el plan. Quiero pensar, si le quiero ver lógica, que no va a ser el plan, pero pues quién sabe, pero yo creo que no es el plan. Lo que es indudable es que se va a acentuar la separación comercial con China. Esa parte ya no tiene vuelta atrás. Y yo les pongo un ejemplo y una oportunidad. Llega el presidente Trump, anuncia sus aranceles del Día de Liberación, los mercados se desploman, los bonos se desploman, todos sabemos los efectos, se echa para atrás, los pone en pausa,
pero déjalos de China y los mercados suben. De cierta manera, los mercados, sabiendo que la separación con China es inevitable, que la separación de China es un proceso que está ya andando, los escala a niveles intolerables, al 145%, China hace lo mismo, lo sube al 125%, para todo fin práctico detienen el comercio entre ambos países. Un arancel del 145% hace que sea difícil comercializar. Él, pensando que lo iba a hacer por cuestiones de negociación, pero no se da cuenta que en el proceso lo que demostró fueron vulnerabilidades de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con vulnerabilidades? Se van a reunir con él los presidentes, directores generales de Target, Walmart, Home Depot y Lowe's, y le dicen para todo fin práctico que con los aranceles como están, no va a haber Navidad, no va a haber productos en las tiendas. ¿Y qué presidente quiere gobernar un país sin productos en las tiendas? Y ahí se echa él para atrás. Y dice, bien, vamos a hacer una pausa, vamos a quitar los aranceles. Pero dice una cosa que la prensa no destaca, pero que para nuestros países es esencial. Él dice, vamos a quitar los aranceles y los vamos a ir poniendo en un periodo de 5 años. Y él está poniendo bajo aviso a Walmart, Target, Home Depot, Lowe's y todas estas empresas de que tienen 5 años para encontrar proveeduría que no venga de China. Obviamente en 5 años el presidente Trump ya no va a ser presidente, pero les aclaro, ningún arancel que él puso la primera vez, el presidente Biden quitó. Entonces, aquí hay un interés de Estados Unidos por buscar proveeduría que no venga de China. ¿Qué está sucediendo en China en todo este proceso? Bueno, China también está teniendo cambios. Yo les hablaba de cómo el motor de crecimiento de China era a base de urbanizar a su población. 20 millones de chinos creciendo. Los que fueron a China, me imagino que la gran mayoría aquí, veían construcciones en todos lados, veían aeropuertos, veían trenes, y venían con fascinados diciendo, wow, China está... Bueno, era la urbanización, eso era el motor de crecimiento, era la urbanización, así se veía. ¿Qué sucede? Es que en el año 2021, China empieza a hacer estudios de su población, de su demografía. Para mantener una población estable se requiere de un índice de reposición del 2.1%, una estadística establecida que para no crecer ni perder población es del 2.1%. En el año 2021, China se da cuenta que su tasa de reposición es del 1.3%. Del 1.3%. Es decir, que para el año 2030, en vez de estar urbanizando a 20 millones de personas, iban a urbanizar a 10 y para el año 2040 a 0. Ahí está el motor de crecimiento de China. ¿Y cuál es la sorpresa adicional? Es que en el año 2022 se dan cuenta que la tasa de reposición no es del 1.3, es del 1. Que su población está disminuyendo, que ese motor de crecimiento de urbanización ya no da. ¿Y qué quiere decir que ya no da? Que lo tienen que detener. ¿Y cómo se ve detener urbanización?
Pues miren, a mí no me gusta mucho usar gráficas, pero si me permiten usar una, que creo que es muy ilustrativa, a ver si me apoyan con una gráfica que veo en el monitor, y si no, se las platico. En el 2022, el gobierno detiene del todo lo que es el gasto en urbanización. Aún si ven la gráfica, si la pueden poner, lo paran en alto y pierden ese motor de crecimiento. No les queda de otra, lo pierden. El 30% del PIB, ¡pum!, desaparecido. ¿Y ahora? Ahí está cómo se ve el fin de la urbanización. No es una caída gradual como lo ven, es un desplome. Es el gobierno diciendo, ya no hay, se acabó. Se quedan sin su principal motor de crecimiento. Los que siguen los temas habrán visto que en China hay una crisis de vivienda. Esto es. Y a falta de ese motor de crecimiento, ¿qué hacen con toda la industria esta que construyeron? Con las acereras, las vidrieras, las cementeras, todo lo que hicieron para este motor de crecimiento. ¿Qué hacen con ellas? Nosotros las cerraríamos, ¿no? Perdimos el mercado, cierras la industria, trágico, pero así operamos en una economía de mercado. Ellos no. Ellos dicen, vamos a exportarla. Vamos a dejar andando esta industria y vamos a exportarla. ¿De qué estamos hablando? Piensen que China consumió en las primeras 2 décadas de los 2000 la misma cantidad de acero que consumió en Estados Unidos en todos los 1900. En 20 años China consumió la misma cantidad de acero que Estados Unidos en 100. Un acero para el cual ya no tiene mercado, un acero que ahora va a exportar. China produce la misma cantidad de acero que todo el mundo junto, por un mercado que no existe. Hasta ahí mal. Caray, van a exportar todo esto. Pues no paran ahí. Como ya no tenemos el motor de crecimiento de la urbanización, vamos a redoblar el motor de crecimiento de la manufactura. Entonces no nomás dejan la que tienen, sino que apuestan a duplicar la manufactura para exportar al mundo. ¿A quién? Pues al que se deje. ¿Quién se deja? Pues nosotros. Y así viene este proceso de exportar manufactura. Y si me permiten otra gráfica que es, de nuevo, a mí no me gustan las gráficas porque confunden más de lo que... Pero miren nada más, vean las líneas. La línea azul es el crecimiento en exportaciones, la línea amarilla es la baja en el PIB de vivienda. O sea, conforme se cae la vivienda, suben las exportaciones. Ese es el motor de crecimiento de China, a eso es a lo que están apostando y a eso es a lo que está respondiendo Estados Unidos. A decir, no podemos permitir esto porque nos va a desindustrializar, y ponen aranceles agresivos. Y conforme le va poniendo aranceles más agresivos Estados Unidos a China, empieza la correlación directa del aumento de importaciones, de exportaciones chinas a países terceros. Países como Vietnam, Indonesia, Tailandia, México, que empezamos a ser usados para triangular productos chinos a Estados Unidos, y en total no se caen las exportaciones de China.
En total se mantienen. Y esto es lo que Estados Unidos le quiere poner un alto. Un alto porque es insostenible. Y aquí hago una pausa. Cuando hablo yo de ponerle un alto, imponer aranceles para detenerlos, que no hay otra manera de detener las importaciones chinas, no hay otra manera que si no es con aranceles. Es la única manera. Lo primero que me dicen es bueno, pero eso fomenta la inflación. El consumidor va a pagar el precio. Sí, desafortunado. Pero el libre comercio no se trataba de precios baratos. Ese no era el motivo del libre comercio. Cuando empezamos los procesos de libre comercio en el mundo, no era buscando precios baratos, era buscando eficiencias. Y uso el ejemplo de David Ricardo, que es el padre del libre comercio, que hablaba de cómo el Reino Unido tenía muchas ovejas, por ende podía producir lana a precio muy barato y por ende la podía exportar porque tenía la ventaja de que sus campos se prestaban para las ovejas. Y se le iba a exportar a Portugal, que tenía un clima idóneo para hacer vino, y a su vez Portugal le iba a exportar vino al Reino Unido. Ambos se iban a beneficiar porque ambos están exportando los productos para los que son buenos, el mundo va a ganar, todos queremos más de eso, venga el libre comercio, enhorabuena, magnífico. Hasta ahí inobjetable. ¿Qué sucede? Es que China entra a esta ecuación del libre comercio y entra a la ecuación en el 2001, ya no usando sus ventajas comparativas, sino los apoyos de gobierno. Voy a usar un ejemplo que es la industria del plástico, el PET, que se usa para hacer las botellas de agua, el PVC para hacer tubería de plástico, todo lo que es derivados de petroquímica. China tiene suficiente capacidad instalada para surtir al mundo entero en todas sus necesidades de PET y todavía le queda un poco de excedente. Habiendo dicho eso, la están aumentando en 50% en los próximos 3 años. Ahora, ¿qué ventaja comparativa tiene China? Ninguna. Para hacer petroquímica se requiere de petróleo. China no tiene petróleo. China es el principal importador de petróleo en el mundo. Y entonces, tiene apoyo de gobierno. Tiene subsidios. Quieren emplear gente. Bueno, de eso no se trataba el libre comercio. El libre comercio me habían dicho que era porque uno tenía una ventaja comparativa que el otro no tenía y yo me iba a beneficiar de ella. Nunca me dijeron que era porque el gobierno le iba a meter dinero a empresas que pierden dinero, pero emplean gente. Y me van a pedir que yo compita contra ellos en una economía de mercado abierta, donde no hay manera de que yo le pueda ganar a un productor chino que no tiene que generar ganancias, cuando yo sí tengo que generar ganancias, tengo que pagar créditos bancarios, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar nómina, todas esas cosas que ellos no tienen. Esa es la realidad con lo que estamos compitiendo, lo que el mundo está compitiendo con China. Este ejemplo que les doy del PET lo pueden extrapolar a muchas otras industrias, a la acerera, a la vidriera, cementeras, carros. En 2 años, China pasó de ser el tercer exportador de carros del mundo a ser el primero. Superó a Japón y Alemania en 2 años. Y tiene capacidad instalada ociosa que no está usando para producir 4 millones de carros más adicionales que va a estar exportando. Bueno, es insostenible a menos que estemos dispuestos a ceder el hecho de que China va a ser la manufactura del mundo, la fábrica del mundo, y el resto del mundo no. Esa es la apuesta de China. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere. Y aquí llegamos otra vez
a las vulnerabilidades que les hablaba. Y queriendo detener esto, el presidente Trump le pone aranceles agresivos a China y le pone aranceles al resto del país, pero pongan atención en una cosa que hace cuando él negocia con otros países. Una exigencia suya es que el país en el cual él entra a un acuerdo tiene que excluir las importaciones de China. Eso hizo con el Reino Unido, que hasta ahorita es el único que ha logrado cerrar un acuerdo. Reino Unido se compromete a limitar las importaciones de acero y de productos farmacéuticos. A México le está pidiendo limitar la importación de carros chinos. Y así consecutivamente, ahí va a ir uno con el otro para tratar de que China deje de exportar su capacidad instalada al resto del mundo, tratando de guardar mercado. Insisto, aquí parece que hay una lógica. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que el presidente Trump tiene una lógica clara. Son cosas, destellos que se aprecian y que creo que nos van a traer oportunidades, como lo vimos cuando él anuncia esa pausa a los aranceles de China y dicen tienen 5 años para encontrar nuevos. ¿Dónde van a encontrar esos nuevos? Aquí. Esta es nuestra oportunidad. Y ahí sí yo les diría, yo veo una oportunidad generacional para traer nearshoring y para traer friendshoring a la región. Lo que era guerra arancelaria entre China y Estados Unidos se ha convertido en el lapso de un mes, no empezó así, en el lapso de un mes se ha convertido en una guerra de cadenas de suministro. Ya no es de aranceles, es de cadenas de suministro. Entonces China amenaza a Estados Unidos que no le va a enviar sus tierras raras que Estados Unidos necesita. Estados Unidos responde que no le van a mandar motores para los aviones que China está fabricando. Y cada país empieza a atrincherarse con su cadena de suministro buscando vulnerabilidades del otro para con eso apretar. ¿Y qué vulnerabilidad mostró el presidente Trump cuando anunció esa pausa? Es que en efecto Estados Unidos depende de China para todos los productos que encuentra en Walmart. Y toda lógica nos dice que China depende de Estados Unidos para exportar esos mercados, cosa que en efecto depende. Pero ya no estamos en lógicas comerciales o económicas, ya estamos en lógicas de geopolítica y vulnerabilidades. Y lo que hoy es una vulnerabilidad de Estados Unidos, mañana es una herramienta de guerra de China. ¿Y qué detiene a China en caso de un conflicto por las causas que sean? Taiwán el obvio, pero por las causas que sean. De decirle a Estados Unidos de la noche a la mañana, detengo las exportaciones a tu país y se acaba la vida en Estados Unidos como la conocen. Se acaba, o sea, estamos hablando de Venezuela, se convierte, o sea, con tiendas vacías, ahora sí que esa es una vulnerabilidad que Estados Unidos acaba de reconocer y que van a hacer hasta lo imposible por compensar. Y no lo pueden hacer ellos por más que digan que se quieren traer ellos la manufactura de Estados Unidos. Esos son sueños guajiros. No tienen ni la mano de obra ni la energía. No va a ser allá, va a ser aquí. Esa es la oportunidad que viene y es una oportunidad única. Voy a cerrar nomás diciéndoles una cosa que es importante, que es: todos queremos ser la próxima China. Buen anhelo. Lo que sí les digo es que China no se hizo grande a base de traer nada más la manufactura. Se hizo grande a base de ser dueños de la manufactura. Las empresas que se iban a China tenían que tener
socios locales, que a su vez fueron reemplazados por chinos. Eso los hizo grande. En nuestros países, en la primera ola de la globalización, post-NAFTA, post-CAFTA, nos emocionamos simplemente con traer la manufactura, aunque fuera ajena a usar nuestra mano de obra. Loable, bueno, lo aplaudo. El futuro no está en eso. Sí está, pero el futuro está en controlar y ser dueños de esa manufactura. Entonces, en esta nueva ola que viene, yo los invitaría, como mujeres y hombres de industria, de empresa, que piensen en oportunidades a ser los dueños de esos insumos que Estados Unidos necesita y no nada más en conformarnos con traer a las fábricas a que se instalen aquí. Sí, importante, pero seamos los dueños. Ese es el modelo chino y es una oportunidad única que se va a presentar. Se va a requerir de mucho apoyo del gobierno, del sector financiero, del capital privado, pero ahí está la oportunidad. Es una oportunidad única de que ustedes todos se conviertan en partes claves de esta cadena de suministro y ahí está el futuro. Yo felicito a la CONEP por su 62 aniversario, agradezco a César Dargam y a Celso Juan Marrancini la invitación. Les deseo mucho éxito y creo que vienen oportunidades generacionales únicas. Ojalá estemos listos para aprovecharles. Muchas gracias.